y ahora brillada un pedazo de pan. Si se derrumba todo lo construido, si se esfumare lo que más yo he querido, y aunque se forme un escándalo y digan que fallecí, yo no moriré delante de ti. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Si se toma todo lo que yo he tenido, yo no moriré delante de ti. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos saben esta alabanza? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Y aunque mi padre y mi madre me dejaré, con todo Jehová me recogerá. Amén, aleluya. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Me escuchan? Amén. 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 Qué bueno estar, ¿verdad? Un lunes más gozándonos en la presencia del Señor, ¿verdad? Vamos a iniciar con una oración y vamos a invitar a la hermana Gillian que nos tiene la oración, ¿verdad? Por el privilegio que nos da, Señor, de estar nuevamente, Señor, delante de tu presencia, Padre, para buscar nuevamente tu rostro, Señor, por medio de tu palabras, Padre Santo. En este momento, Señor, ponemos la vida de mi hermano César, de mi hermana Diana, Señor, para que sea usted, oh Dios, bendiciéndoles con esa sabiduría que solo tú, Señor, sabes dar. Abre nuestro entendimiento de cada uno de los que nos vamos a conectar, Señor, para que sea, Señor, su Espíritu Santo, Señor, llenando nuestra vida, Señor, de esa palabra que hoy nos quiere decir, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, cada día a buscarte, Padre Santo, más y más, Señor, a través de tu palabra, a través de la oración, a través del ayuno, Padre Santo. Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, quédate con nosotros, Señor. Amén y amén. Amén. Amén, Amén. ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos, ¿verdad? Vamos a pasar a la lectura bíblica con nuestro hermano, que ya le había dicho, Job 19:25, nuestro hermano Milton, ¿está? Amén, bendiciones. Amén, bienvenido. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Les invito pues, a que busquen en el libro de Job, ¿verdad? El capítulo 19, versículo 25. Amén. Cuando lo tengan, me contestan amén, por favor. Amén. 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 Bueno, Amén. vamos a leer ese precioso versículo ¿va? Que el Señor nos regala en esta noche. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo.
Amén, aleluya. Amén. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Que dice que mi Redentor vive. Amén, Y así es, así- aleluya. Y así dijo Job, ¿verdad? En su aflicción, él dijo, mi Redentor vive. Ahora vamos a Amén. pasar. Amén, hermano. Muchas gracias por la lectura bíblica, ¿verdad? Muy hermosa. Amén, aleluya. Buenas noches. Vamos para el servicio de Dios. Amén. Amén. Vamos a pasar, ¿verdad? Se les mandó unas preguntas. Ya las vamos a, ya las vamos a ver. Ya. Mire, vamos a ir contestando, ¿verdad? 6 preguntas que hicieron. Ya, venga. ¿Sí? Están muy fáciles, ¿verdad? Porque todas las contestaron correctas. Vamos a ver en el primero, dice, el autor del libro de Job es Moisés. Y todos pusimos que era falsa, ¿verdad? Porque si ustedes se acuerdan en la primera clase el lunes pasado, el pastor dijo que era anónimo, ¿verdad? Que no se sabía el autor. Después, la segunda pregunta dice, son 3 amigos de Job. Y todos contestamos la A, ¿verdad? Que era Sofar, Bildad y Elifaz. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. Dice, los amigos de Job realizaron 3 discursos. Ahí es verdadero o falso y la respuesta es verdadera, ¿verdad? Porque ellos fueron los que fueron a Job para decirle sus discursos, ¿verdad? Sus pensamientos. También dice, Dios se manifestó a Job por medio de una zarza, un trueno, un torbellino y un terremoto. Era un torbellino, ¿verdad? Ahí todas la contestaron bien. Algunos no, pero la mayoría lo contestó bien. Ahora vamos a ir a las últimas preguntas. Aló. Dice cuántos años vivió Job, ¿verdad? En la historia dice que vivió 140 años, ¿verdad? También dice la última pregunta, casi la mayoría la contestaron bien, ¿verdad? La última pregunta dice, el bosquejo presentado del libro de Job cuenta de las siguientes partes. Y la respuesta correcta es la crisis, diálogo, discursos, Dios y fin de la crisis, ¿verdad? Que podemos ver que es un repaso de lo que se dio el martes pasado, el lunes pasado, perdón. Ahora vamos a entrar, ¿verdad? Lo que es la clase. No sé si tienen alguna pregunta, manos, de las preguntas que se le hicieron en el cuestionario, si se les hicieron fáciles o difíciles. Estaban muy bien. Ah, bien, ¿verdad? Muy fáciles, ¿verdad? Para contestarlas. Sí, amén. Amén. Entonces hoy vamos a iniciar, ¿verdad? Lo que es la visión panorámica. Esto es más que todo un repaso de lo que ya vimos el lunes pasado, ¿verdad? Y lo vamos a dividir en 5 partes importantes. Y el primero es el prólogo, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto, que es el capítulo 1 y 2. Y ahí nos describe, ¿verdad? Lo que es la calamidad de Job y sus causas, que eso fue lo que vimos el lunes pasado, ¿verdad? El segundo dice que es el diálogo que está en el capítulo 3 al 31, ¿verdad? Y aquí podemos ver que aquí se dieron los 3 diálogos de los amigos de Job, ¿verdad? Que ellos buscaban confrontar a Job en esos diálogos, ¿verdad? Ya lo vimos, ¿verdad? Entonces no lo vamos a repasar mucho. Ahora el siguiente dice el discurso del Liu, que está en el capítulo 32 al 37, ¿verdad? Y ahí podemos ver que ahí fue el monólogo del Liu, ¿verdad? Lo que dijo el pastor, ¿verdad, César? Que él era el más joven de los 3 amigos, ¿verdad? Y él no quería dar su opinión porque tenía miedo, ¿verdad? Pero podemos ver que él dio un buen discernimiento de las causas por qué está bajo así, ¿verdad?
en la calamidad, en la aflicción, podemos ver. ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar de lo que estamos hablando? Esto es casi como un repaso, ¿verdad? No sé si alguien quiere opinar algo. ¿Aló? Bueno, entonces vamos a seguir con la clase. ¿Entendieron todo? Pienso, ¿verdad? Y después vamos a ver Dios mismo, ¿verdad? Está en el capítulo 38 al 42:6. Y aquí se refiere, ¿verdad?, a la ignorancia y quejas de Job. Y escucha la respuesta de Job y su revelación, ¿verdad? Podemos ver también el epílogo que relata la restauración de Job, ¿verdad? Vimos al final, ¿verdad?, que Job fue restaurado, ¿verdad? Y fue recompensado en gran manera. También dice que Job se le presenta en el capítulo 1 con un hombre que habíamos dicho anteriormente, justo y temeroso de Dios, ¿verdad? También podemos, no sé si alguien tiene algo que opinar en este pequeño resumen que hicimos. Si alguien me habla, ¿qué dijeron los tres amigos de Job? O lo llamamos por... A ver... Amanda Funes, la hermana Amanda Funes. ¿Está? Sí, Dios le bendiga, hermana. Fíjese que yo ahorita estoy escuchando la clase, pero fíjese que estoy un poquito desfasada porque yo estuve de viaje. Ok. Disculpas, pero estoy aquí poniendo atención para aprender. Bueno, amén. ¿Alguien que le quiera dar un repaso a nuestra hermana? Vamos a ver. ¿Quién es el valiente? ¿De hermana Isis? ¿Está la hermana Isis por ahí? Ay. Amén, hermano. Estamos hablando del resumen ya del libro de Job. Sí, ya estamos hablando y yo pregunté qué le fueron a decir los tres amigos de Job, en resumido. Bueno, no, en realidad no. Bueno, Amén. amén. Si no, es ¿Puedo que mire hablar? que en realidad yo estoy en ¿Puedo la hablar? clase, Sí, pero sí. Bueno, Elifaz Ajá. creo que reprendió a Job, ¿verdad? Sí, Lo reprendió y Bildad proclamó por la justicia de Dios. así es. Y Sofar, Ujú. no lo yo no tengo. terminé la clase todavía. No escuché nada. ¿Podemos Hermana, decir? Diga. ayudando a la hermana, Y Sofar acusa, dice, Ah. acusa de maldad a Job. Así es. Ajá. Entonces, bueno, eso es lo que yo tengo en resumen. ¿Alguien más? La hermana Gillian, creo. Sí, Sofar, una de las actitudes de él es que lo consideró irrespetuoso a Job. Así es. Ujú. ¿Qué más? Y Bildad le dijo que vivía como, y que, o sea, lo tildó de impío, según lo que él le dijo en el discurso, lo tildó como de impío a Job y que por eso estaba pasando lo que estaba pasando. Y el otro, Elifaz, ahí sí le dijo, me parece que le dijo que él se estaba justificando a sí mismo, algo así. Así es. Entonces podemos ver que los tres amigos de Job lo que fueron a hacer fue a consolarlo, pero realmente terminaron debatiéndole, ¿verdad? Por la razón de que él había ocurrido en sus miserias, pero ellos insistían en que Dios era justo, ¿verdad? Pero que el sufrimiento que él tenía representaba el castigo de sus pecados. Yo dije que no iba a participar en nada. Y que su único recurso al final que vimos ahí
era el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces podemos ver que ahí Job también respondió, como dijo la hermana Gillian. Y también podemos ver de Eliú, ¿verdad? Que él decía, ¿verdad? Comprendía el propósito redentor de Dios para purificar a Job, ¿verdad? Y eso pasa con nosotros, ¿verdad? Que Dios nos pone pruebas difíciles para después Él cumplir el propósito en nosotros, ¿verdad? Para que crezcamos como personas. Ahora vamos a ir al siguiente, que es el trasfondo, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, entonces lo pueden mencionar, ¿verdad? Vamos aquí en el trasfondo, vamos a ver un poquito más como la historia, ¿verdad? Dice que Job está clasificado como uno de los libros de sabiduría y poético, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trata de preguntas universales de la humanidad, ¿verdad? Por eso es de sabiduría, porque trata cosas reales que hoy en día estamos viviendo, ¿verdad? Poético, porque casi todo el libro está escrito en verso, ¿verdad? Y sabemos que el verso es el que tiene rima y que es fundamental, ¿verdad? Que todo tiene que ir rimando con lo que está escribiendo. Dice, en su poesía, sin embargo, se basa en podemos ver que se basa en una persona real, ¿verdad? Y el suceso real e histórico. Dice que el ambiente de este libro fue de la tierra de Uz y que después llegó a ser el territorio de Edom, ¿verdad? Situado al suroeste del Mar Muerto o en el norte de Arabia, ¿verdad? Así que el trasfondo histórico de Job es árabe, ¿verdad? Y no hebreo, por lo que la historia que les acabo de decir, ¿verdad? Y entonces podemos ver también los hechos contemporáneos de Abraham, ¿verdad? Se dice que fue contemporáneo de Abraham, ¿verdad? Y dice que vivió 140 años. Fue una de las preguntas, ¿verdad? Que se hicieron. Que dice que, por eso se dice que es contemporáneo de Abraham, porque Abraham vivió 175 años, ¿verdad? Y podemos ver que la riqueza de Job se medía por su ganado. También se medía por su servicio sacerdotal para la familia, como Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? El hecho de que la familia clan patriarcal era la unidad social básica, como en los días de Abraham, ¿verdad? Las incursiones de los sabeos, caldeos, y encajan en la era abrámica, ¿verdad? Por eso se dice que Job vivió en la edad de Abraham, ¿verdad? Porque eran contemporáneos. Dice también el uso frecuente del nombre patriarcal común para Dios y Shaddai y Todopoderoso, dice que su uso frecuente es de 31 veces, ¿verdad? Que se menciona. Dice, también tenemos 3 puntos de vista principales en lo concerniente al periodo de tiempo que se escribió este libro, ¿verdad? Tal vez fue escrito durante la época patriarcal, que es 2000 años antes de Cristo. Poco después ocurrieron los sucesos y quizás en el periodo de Job. Dice también durante los días de Salomón o poco después, entre los años de 900 a 950, pues la forma literaria y el estilo del libro dice que son similares, ¿verdad? A ese periodo. También durante el periodo del exilio dice que son entre los años 538 a 586 antes de Cristo. Dice que cuando el pueblo de Dios se esforzaba por comprender el significado teológico de su calamidad. Y ya hablamos, ¿verdad? Que su autor es desconocido. No sé si tienen alguna pregunta. El trasfondo histórico es un poquito más de historia, ¿verdad? Que nos relata un poco de los orígenes, ¿verdad? Que tuvo Job. No sé si alguien tiene algún comentario. Amén. Entonces vamos a pasar al siguiente. Que dice que son
las características especiales, ¿verdad? Dice que son 7 del libro de Job. Porque son especiales, porque las podemos resumir en 7 principios, ¿verdad? El primero es, Job era un natural del norte de Arabia, como dijimos al principio, ¿verdad? Y dice que fue un hombre justo y temeroso de Dios. Y él no era israelita, ¿verdad? Sino que era árabe. Dice también que existe, el segundo, dice, este libro es el más profundo que se haya escrito, ¿verdad? Del misterio del sufrimiento. Podemos ver que ahí habla bastante, ¿verdad? De lo que sufrió Job, ¿verdad? Pero podemos ver que al final Dios lo bendijo grandemente. También dice, como poesía dramática, el drama del libro contiene expresiones patéticas, conmovedoras y diálogos intelectuales estimulantes, ¿verdad? El número 3 dice, nos da a conocer la importancia de la dinámica de las pruebas, ¿verdad? De fuego de los santos. Podemos ver lo difícil que fue de las pruebas que él tuvo, ¿verdad? Y podemos ver ahí que mientras Satanás procuraba destruir la fe de los santos, Dios obra para probar y profundizar, ¿verdad? Podemos ver que Satanás en el mundo a los cristianos nos prueba de diferentes maneras, ¿verdad? Pero Dios al final es para probar nuestra fe y para que crezcamos en él, ¿verdad? Dice la firmeza de Job en su fe pura, permitió que el propósito de Dios prevaleciera sobre la esperanza de Satanás, ¿verdad? Podemos ver que Dios se glorificó grandemente en él. El número 4, la revelación sobre temas clave, ¿verdad? Dice, ¿cuáles son? Si me quieren decir, uno está, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, Dios, ¿verdad? Habla de Dios, habla de la humanidad, la creación, Satanás, ¿verdad? El pecado, la rectitud, el sufrimiento, la justificación, el arrepentimiento y la fe, ¿verdad? Entonces podemos ver que son temas claves, ¿verdad? Que podemos encontrar en el libro de Job. Y el número 5 dice la evaluación errónea sobre el sufrimiento, ¿verdad? Tal vez se repita con tanta frecuencia en este libro, ¿verdad? Esa manera errónea de pensar porque refleja un error común que comete el pueblo de Dios y que necesita corregirlo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el papel del acusador. ¿Y quién es el acusador? Satanás, ¿verdad? ¿Qué nos acusa a nosotros? Si podemos ver ahí en la historia, dice que Satanás vio que Job era justo, ¿verdad? Y entonces fue al cielo a pedirle permiso a Dios, ¿verdad? Para tentarlo. Y la sorpresa que se llevó, que al final Dios rectificó todo lo que le había quitado a Job, ¿verdad? Porque él no se rindió. Ya el número 7 dice transformación por revelación y no por información. Me gustó mucho esto, ¿verdad? Porque realmente todos hemos sido transformados por la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no por una información que nos hayan dado, sino por convicción propia, ¿verdad? Y no por la información que hayamos recibido, sino porque el Espíritu Santo viene y nos transforma y nos toca, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando acepté a Dios, estaba pequeña, pero yo después lo volví a aceptar porque uno de chiquito no sabe, ¿verdad? Pero realmente Dios lo transforma y lo hace nueva criatura, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Amén. Amén. Ajá, díganme. Si alguien... Más que todo es que esta segunda parte es como más resumida, ¿verdad? No sé si tienen algo que opinar. Amén, hermana. Amén. Amén, hermana. No sé si tienen alguna pregunta. Hermana, no, solo agregar un poquito de lo que aprendí yo, bueno, de lo que nos está enseñando el libro de Job. Lo que lo leí en la semana y en realidad aquí
Job nos enseña valores, en realidad. Así es, en Porque realidad, sí, él es un ejemplo de fe, así es. porque es un ejemplo de confianza, puede decirse, de paciencia y fuerza de voluntad, hermana, para quien sufre, porque él siendo un hombre íntegro y justo, sufrió, ¿verdad? Bastante y él nos enseña esos valores, en realidad. Amén, ¿verdad? Es un libro muy interesante, el libro de Job, ¿verdad? Porque a pesar que él sufrió, imagínense la enfermedad que tenía, que era una sarna que la tenía en todo el cuerpo. Ajá. Y dice que estuve leyendo que él, como le picaba tanto, tenía que partir algo para poderse rascar, porque no aguantaba, ¿verdad? Entonces, vemos el sufrimiento de él. Sus hijos fallecieron, ¿verdad? Él perdió todo. Entonces, podemos ver que es un ejemplo claro de la fe de él, ¿verdad? Que como hijos de Dios tenemos que soportar la prueba. Es difícil porque él Amén. cayó, pero se levantó, ¿verdad? Podemos ver con los amigos que en vez de ayudarlo, le decían otras cosas, ¿verdad? Que no deberían de haberle dicho, ¿verdad? Pero él, en su infinita bondad, Dios al final lo bendijo bastante. Amén. ¿Verdad? Entonces podemos resumir en estas características especiales eso, ¿verdad? El libro de Job. No sé si alguien quiere más opinar, es más que todo más informativo, ¿verdad? Lo que acabamos de ver. Amén. Amén. ¿O qué era? ¿Era judío o qué era? Árabe. Decir, ajá, era árabe. Era árabe. Uh-huh. Amén, amén. Vaya, hermano Milton, diga que quiere opinar algo. Hermano Milton. Hoy no. Ven, No. dígame. ¿Quiere opinar algo? Bueno, respecto al libro de Job, muy bueno. Sí. Mucha sabiduría. Por ejemplo, en el capítulo 38 al 39, cuando el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, se le revela a Job y le muestra, Él le muestra toda la sabiduría que él tiene, ¿va? El poder. Sí. Y le dice, ¿crees tú que un hombre empieza? Pucha, mire, eso me llenó tanto de ver el poder de Dios y ahí donde se cumple la alabanza que dijimos o el versículo que Dios no duerme. No. Dios trabaja todos los días y fuertemente, como le dije, y le explica todo a Job en el capítulo 38, 39. Mire, eso es maravilloso. Sí, y Ahí yo quedé exhorta. impregnado así, porque uno piensa, ¿verdad? No, pero Dios trabaja más que uno, ¿no? Porque imagine las estelas del cielo, Sí. darle comer a las aves cuando va a tener o sea, yo quedé, y uno piensa de que Dios, hombre, sí, Dios es poderosísimo. Y ahí le decía a Dios, pero tú estabas cuando yo estuve en la creación. Sí, tú estabas aquí cuando paren los bueyes, le dice, cuando el agua se convierte en hielo fuerte, le dice, pues mire, ahí realmente yo había leído el libro de Job, pero hoy lo leí con más detención, y ahí qué bonito, muy bonito el libro de Job, así como todos los libros de la Biblia están llenos de sabiduría. Sí, realmente, muy bonito. y a mí me exhortó esa parte porque es que él le estaba exhortando a Job diciéndole, y tú estuviste cuando creé el cielo y la tierra, estuviste aquí, allá, ¿verdad? Y yo, sí. es cierto, Desde el principio, del 38.1 hasta el 38.40, todo yo lo leí, pucha, yo quedé, dije, sí, realmente muy bonito. Muy bueno, Sí. un libro de exhortación realmente maravilloso, ¿verdad? Que maravillosísimo, sí, ahí. Mire, todo lo que hace Dios, y eso es diariamente, pues, y de todos los días del año y de todos los años. No duerme. Porque todos los días no duerme, es lo que me voy a entender, que él no duerme, pues, porque imagínese, por ejemplo, en el capítulo 30 ya le voy a decir, aquí tengo anotado. Y en el capítulo 38 y 36, que ahí dice él que tú le diste, le dice, por eso yo puse la sabiduría en el corazón y la inteligencia en el espíritu. Esa es otra cosa que me llenó, porque según yo eso estaba en otra fase de nuestro cuerpo.
No, él la dio, como dice usted. Él la dio y la puso en el espíritu, la sabiduría y la inteligencia, y la sabiduría en el corazón. Así es. Para que podamos conocernos bien, ¿verdad? Amén, Excelente, amén. ¿verdad? Me encantó mucho Sí, sí, muy excelente. Ese es mi aporte también, ¿verdad? El libro de Job. Amén. Gracias, hermano. Amén, bendiciones. Amén. 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 ¿Me escuchan, hermanos? Amén. Ok. Vamos a continuar. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Hemos estado escuchando acerca de ciertos detalles del libro de Job. Y bueno, vamos a continuar con lo que es el propósito del libro. Miren, aquí hay 5 cosas interesantes que este libro nos revela. Y contestan a la pregunta de por qué sufren los justos. Lo primero que este libro nos revela es el adversario de Dios, que es Satanás. Pero aquí quisiera yo decir que Satanás no tiene el mismo poder, no tiene la omnipresencia, la omnisciencia del Señor. Él tiene que pedir permiso para hacer las cosas. Para probar, en este caso, para probar la fe del justo. Y la misericordia de Dios triunfó, porque el justo fue probado y salió libre. Esa es una de las primeras cosas que nos revela este libro. La otra cosa que me llamó muchísimo la atención, que es el punto número 2, de lo que es el propósito de este libro, es que Dios es demasiado grande para ser entendido por los hombres. Esa parte a mí me deja siempre pensativo, porque generalmente el hombre percibe algunas cosas de la palabra, las interioriza, hace aumentar su fe, pero no logra comprender todo lo que Dios tiene en su mente. No logra comprender totalmente lo que es nuestro Dios Todopoderoso. Este libro deja en evidencia que la razón humana jamás va a explicar lo que Dios significa y lo grande que es Dios. Además, este libro habla de la fe. La fe se fundamenta, hermanos amados, en la revelación de Dios. Eso es poderoso. Usted puede querer llegar a conocer a Dios por toda la parte de la ciencia, por toda la parte del conocimiento humano. Pero si ustedes ven la intervención de Dios, es en un torbellino y es vía revelación. Dios se revela a Job. Y todos nosotros, como lo decíamos anteriormente, hemos recibido ese toque y esa revelación del Señor. Algunos se acuerdan de esa frase célebre que decían, está convencido pero no convertido. Nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor y ese encuentro ha hecho que nuestras vidas cambien. Amén. Otro de los propósitos de este libro es ese sentido de la prueba. La prueba muchas veces purifica nuestras vidas, purifica nuestra fe. Ya vamos a abordar algunos versos más adelante que hablan de este tema. Pero vemos la prueba y vemos cómo salió victorioso Job de la prueba. Y el propósito número 5 del libro es justamente que Dios aparece lleno de compasión y misericordia. Aunque al principio uno lee el libro y uno se pone a pensar cómo pasó todo eso, cómo es posible que alguien justo, alguien que Dios lo ponía de ejemplo, le pasaron tantas cosas malas. Pero vemos al final cómo Dios interviene maravillosamente para restaurar totalmente a Job. Eso es maravilloso. Dios es bueno, diga conmigo, hermano, Dios es bueno. Dios es bueno, amén. Hablemos un poquito, Dios es bueno, todo el tiempo. Cumplimiento. Dios es bueno. Dios es bueno, amén, amén, amén. Hablemos un poco del cumplimiento de este libro. Esta parte del cumplimiento es la parte aplicativa del libro. ¿Qué nos deja este libro hoy? Job en su momento dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¡Ja! Y se levantará sobre el polvo. Y en el 9:32 él dice, porque no es hombre como yo, dice, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Ese clamor de Job por un Redentor y ese clamor de Job por un árbitro, por un mediador, se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, alábenlo, porque Él vive. Amén. Amén. Se cumple, amén, amén, aleluya. El cumplimiento Amén, amén. de lo que podemos ver de Job, que Job es un tipo de Jesucristo, el justo que sufre y es restaurado,
Es un tipo nada más o un ejemplo de Jesucristo. Cuando Job clama por un redentor, cuando Job dice que alguien tiene que ser intermediario entre él y Dios, está hablando de Jesucristo. Se cumple ese clamor de Job en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se identificó con nosotros en el dolor. Ah, santo, dice la palabra en Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Gloria a Dios, aleluya. El cumplimiento es este, mi amado hermano, que Jesucristo se identifica. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesucristo está cercano a nosotros, y más cuando nuestro corazón está contrito y humillado. El cumplimiento del libro de Job se encuentra en Jesucristo. Gloria al Rey que vive por los siglos de los siglos. Se perfila al Cristo Redentor en el libro de Job. Esa es la revelación. En el Nuevo Testamento se cita pero tácitamente. Se cita en 1 Corintios 3:19, dicen, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, pues escrito está. Ese escrito está de 1 Corintios 3:19. Que dice, él prende a los sabios en su astucia. Ese pasaje está en Job 5:13. Esa cita de 1 Corintios 3:19, usted la encuentra en Job 5:13, que dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. En el Nuevo Testamento se encuentra esa cita textual. Y en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 11, se menciona a Job y dice, aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Escuche bien lo que dice el libro de Santiago. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Gloria a Dios. Aleluya, hermano. Esto es bueno, porque nos lleva al Señor Jesucristo. Nos lleva al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en 1 de Pedro 2:23, 1 de Pedro 2:23, se los leo textualmente. Hablando de esa persecución, esa prueba, y permanecer firmes, dice, ¿quién cuando le maldecían, hablando de Cristo, no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El cumplimiento de este libro lo vemos reflejado en la cruz, que Jesucristo tomó nuestro lugar y Él fue el Redentor, el pariente más cercano que estuvo dispuesto a pagar su deuda y mi deuda. Y mientras sufría, no respondió. Mientras padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su alma al Redentor, al Dios Todopoderoso. Y en Él mismo estaba redimiéndonos a todos nosotros. Vemos cómo también Primera de Pedro nos lleva y nos plantea la situación de nuestro adversario. En la revelación del libro de Job nosotros vemos cómo trabaja el enemigo, cómo acusa, cómo busca que los hijos de Dios pierdan su fe. Y en 1 de Pedro 5, 8 y 9 vemos al Señor decir a través de Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe. Eso fue lo que hizo Job. Resistió firme en su fe. Y hizo declaraciones tales como esas: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Al inicio de la síntesis, en los primeros minutos, estuvimos cantando esa alabanza que dice Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Él mantuvo su integridad, él mantuvo su fe, al enemigo nosotros resistimos en la fe, sabiendo que nuestros padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos en el mundo. Eso dice la Biblia en 1 de Pedro 5, 8 y 9. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer?
El cumplimiento de este libro es hermoso, hermanos. Este libro nos muestra a Jesucristo como el Redentor del mundo. Les decía yo que Job casi hizo un clamor, una oración, pidiendo un Redentor, un interventor, y en Jesucristo se cumplió. Y vemos cómo se cita en el Nuevo Testamento el libro de Job, y vemos cómo se menciona en Santiago el libro de Job, y vemos cómo hay una comparación entre el libro de Job y la revelación de cómo trabaja el enemigo, y cómo en Primera de Pedro nos dice cómo podemos resistir, al igual que Job, con nuestra fe, firmes en el Señor a pesar de las circunstancias. No sé si alguien quiere aportar algo más. Pastor, Dígame. solo hacía un comentario mientras yo leía el libro. Una de las cosas que a mí me llamó bastante la atención era el hecho de exhortarnos hacia la humildad, ¿verdad? Reconociendo que solamente Dios es soberano y que todas sus acciones son correctas, que no hay error en ellas, porque si vemos en el libro, Job se cuestionaba mucho, él estaba con mucho conflicto de por qué le estaba pasando eso, si él era un hombre íntegro, que él era un hombre justo. Pero al final, en los últimos capítulos, cuando él entiende y reconoce la soberanía de Dios, que Dios es bueno con los buenos y con los malos, porque ambos son creaciones de él. Amén. Y que no podemos cuestionar ni ser jueces en relación a las acciones de Dios, es cuando él entiende, ¿verdad? Que aún en medio de las pruebas, él podía ser remodelado, podía ser mejorado, porque al final pienso yo que aunque él era un hombre justo, un hombre íntegro, sí estaba demasiado seguro de una perfección que hasta el final ninguno de nosotros, la misma palabra dice que nosotros tenemos que día a día insistir en alcanzar esa perfección de nuestro Padre, pero no hay ni uno bueno entre nosotros, ¿verdad? Entonces creo que al final eso a Job fue un llamado de atención que aunó y aumentó esa cercanía hacia el Señor, ¿verdad? Reconocer que aún en su integridad, en lo bueno que él era, en lo consejero que él era, no estaba exento de corrección, no estaba exento de pruebas, que lo único era que al estar su fe afianzada, él al final tenía la promesa de una victoria y que iba a tener a alguien que siempre lo iba a respaldar, ¿verdad? Amén. Excelente, hermana. Excelente. La verdad que el libro de Job nos deja profundas enseñanzas sobre cómo funcionan las cosas. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo siempre he considerado a Job que aún en medio de las circunstancias no negó a Dios y lo alabó. Pasó un proceso duro, fue restaurado y no fue el mismo. Es un hecho que no fue el mismo. Su fe fue pulida a través de las pruebas. Y la Biblia también dice que nuestra fe es probada por el fuego, como el oro. Pero hay que permanecer firmes. Por eso es que es tan importante leer la Biblia, porque ahí encontramos el alimento para nuestra alma, el alimento para nuestra fe. No sé si alguien más quiere hacer un comentario. Muy bien, Hola. Hermano. Dígame. Hola, bendiciones, familia. Bendiciones. Sí, me llama mucho la atención, bueno, siempre la parte donde Dios confronta a Job con justamente la grandeza de él, la grandeza de Dios y lo pequeño, ¿verdad? De Job como ser humano. El hecho es que hoy en día una de las situaciones que tenemos que reconocer es que el hombre se ha envanecido en una forma terrible. Estamos escuchando, ¿verdad? Estamos escuchando a los mal llamados científicos de esta última generación, ¿verdad? De que van a arreglar lo que Dios hizo malo en el ser humano. Y ustedes pueden ver, pueden escuchar todos los experimentos en cuanto a genética, ¿verdad? Que inicialmente se hacían con animales, ¿verdad? Pero hoy en día, aunque quieran esconderlo, ¿verdad? Están haciendo experimentos genéticos con seres humanos, ¿verdad? Porque la idea que tienen es precisamente el hecho de que Dios se equivocó, ¿verdad? Dios nos hizo débiles,
nos hizo que podemos morir, ¿verdad? Que podemos morir y entonces hay una carrera buscando la vida eterna, buscando la perfección del ser humano. Entonces, qué interesante no perder, como dicen, el norte, ¿verdad? Cuando Dios ubica a Job mostrándole la grandeza que él tiene, la soberanía que él tiene, el poderío que él tiene, y como le decía la hermana Diana, y en su momento lo compartía con el hermano Milton, ¿verdad? Cuando el Señor confronta a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando, ¿verdad? El cielo y la tierra, y le hace así como poner los pies, ¿verdad? Sobre la tierra a Job, y ese llamado es para todos nosotros, ¿verdad? Por ahí Pablo mencionaba que ninguno, ¿verdad? Ninguno se crea más que los demás, sino más bien se sienta que los demás son mayores, ¿verdad? A sí mismo, y lo relaciono mucho con lo que Jehová Dios le hizo sentir a Job: no te creas tanto, ¿verdad? No te creas tan especial, solo mira la soberanía y el poderío que yo tengo, ¿verdad? Y volver a esa humildad, a esa sencillez de corazón y a entender, ¿verdad? Que somos alguien solamente en Dios. Somos algo solamente en Dios, ¿verdad? Entonces, realmente es un libro, yo siento que es un libro bastante que confronta, ¿verdad? Que confronta a nosotros como seres humanos delante de la divinidad, de la perfección, de la majestad, del poderío de nuestro Dios. Dios les bendiga, familia. Amén, amén. Amén. Continuamos con Amén, las hermano. Amén, hermano. ¿Alguien más quería participar? Amén, Dígame. hermano. Amén, hermano. Con Adelante. respecto a lo que decía la pastora, hablando de la grandeza de Dios, ¿verdad? Encontré un versículo muy interesante en Romanos 9:20 que dice: más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? O sea, muchas veces nosotros en otro sentido podemos decir que a veces renegamos de cómo Dios nos hizo, o sea, estamos altercando con el Todopoderoso, y entonces a veces estamos tan mal porque somos inconformes como Dios nos ha hecho, pues, y eso es altercar con Dios, con la grandeza de Dios, porque estamos altercando aún con la imagen y semejanza de Dios, porque dice la Biblia que Él nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Yo pienso que es una manera también de altercar, de estar como en contra de lo que Dios ha hecho en nosotros, es lo que opino. Lo que Muy bien, pienso. hermano. Realmente que es excelente todos los aportes que hemos tenido. Creo que, haciendo el resumen, antes de compartir los últimos pensamientos de la clase y concluir con el libro de Job, quiero rescatar eso de la humildad. Dios está en el cielo y es soberano, y hay que estar pendientes y conscientes de esa verdad cuando le servimos, cuando hablamos, cuando hacemos las cosas. Hay que estar consciente de que Dios es soberano y que Él es el Todopoderoso y que realmente somos muy pequeños delante de Él. Eso, por un lado. Por otro lado, lo que la hermana decía de no altercar con Dios. A veces la gente se pregunta, ¿por qué a mí? Si yo soy bueno. Eso, creo que cada quien, cuando se hace su evaluación, siempre la balanza le sale que lo bueno es más bueno que malo, ¿verdad? Muy educativo, muy formativo este libro de Job, creo, para la actualidad de nosotros. Yo quiero concluir con algunas cosas interesantes que encontré siempre en el libro de Job y me hicieron reflexionar mucho. ¿Por qué sufrimos los creyentes? Pues mire, hermano, a consecuencia del pecado, de la caída del hombre. Dios le dijo al hombre: vas a comer, pero vas a sufrir. Vas a sudar para comer. Si hay, por ahí, si hay alguien que dice: sufro con mi trabajo, bueno, con el sudor de tu rostro comerás el pan de cada día. Así que es parte. Como consecuencia de nuestras acciones, dice la Biblia que indudablemente Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha.
por vivir en este mundo. Yo no sé cuántos han llorado por la situación que se vive en este mundo. Este mundo está lleno de mal, está contaminado, y a veces uno ve escenas de noticias y yo no sé a cuántos les pasa, pero lloramos, sufrimos por la condición, cómo está el mundo, cómo están las cosas de mal. Y a lo que la gente le llama bueno ahora, que nosotros sabemos que está contrario a la palabra de Dios. Sin duda alguna, sufrimos porque tenemos un enemigo, que es el enemigo de los que creemos en Dios. Pero gracias a Jesucristo que lo venció en la cruz del Calvario, Él está vencido. Él está vencido y nosotros mantendremos nuestra fe. Ahora, viendo la parte positiva del sufrimiento. ¿Recuerdan ustedes cuando aquellos hombres fueron a predicar y los azotaron y los golpearon por predicar? Participaron de los sufrimientos de Cristo. El 5, 6 y 7 de las conclusiones de por qué sufrimos los creyentes es porque nos hacemos parte de lo que Cristo pasó. Recuerdo que el apóstol Pablo decía que él llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Sufrimos muchas veces por causa del Evangelio, pero dice que en ese momento, hermanos amados, reposa sobre nosotros el poder del Espíritu Santo, cuando sufrimos por causa del Evangelio. También, a veces la prueba nos perfecciona, y para eso hay un pasaje bien interesante en 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Gloria a Dios, gloria a Dios por eso. Y también el sufrimiento promueve la causa del reino de Dios. Usted dirá, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Es imposible que el plan de Dios se establezca a través del sufrimiento. El ejemplo es José, es uno de los ejemplos. José fue vendido por sus hermanos, despreciado, acusado de violador. Y pasó un proceso duro, José. Pero cuando él ya se encuentra con sus hermanos, suelta unas perlas preciosas. Dios me envió delante de vosotros, dice Génesis 45:7, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. A veces hay cosas que suceden que no las entendemos, pero Dios tiene un propósito para todo. Nosotros le alabamos, aún en medio de las circunstancias que no son buenas. Y ya por último, quiero que nos llevemos en la mente esta palabra. Job 19:25, con eso empezamos el día de hoy. Yo sé, dijo, que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y nuestro Redentor, Jesucristo, dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, hermanos, tendremos aflicciones, pero sigamos confiando, porque Jesucristo, el Rey de Reyes, ha vencido a este mundo. Aleluya. Amén, amén, aleluya. Quiero que se lleven en el corazón estos dos versos. Nuestro Redentor vive, hermano, y ya se levantó y está sentado a la diestra del Padre. Y si Él dice que tengamos paz, usted reciba la paz del Señor esta noche. Amén. Usted reciba esa paz, porque esa paz del Señor del cielo viene para usted. Así que si usted está pasando una situación difícil en este momento, si usted cree que el sufrimiento que usted está viviendo es lo último, tengo una palabra para usted. Tengo una palabra para usted. El Señor vino y habló las cosas para que usted tuviese paz. Y en este mundo puede estar sufriendo, pero siga confiando, porque Él va a salir al encuentro suyo con bendición. Cuando termine la prueba y termine el desierto, usted va a poder cantar y va a poder dar gloria a Dios por todo lo que usted vivió. Y será un testimonio vivo de lo que Dios hizo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Escriban amén ahí en el texto o digan amén, pero usted tiene que creerlo. Amén, aleluya, lo creo. Tengo 2 minutos para alguna pregunta que tengan, algún comentario final. Ha sido un tiempo hermoso con el libro de Job. La semana que viene estaremos platicando acerca de los salmos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Todo está claro, pastor. Está clarito, ¿verdad? Es como decía la vez pasada, yo, bueno, entendieron todo y no entendieron nada, pero creo que esta vez todos nos hemos llevado esta gratitud.
su gratificante que da la palabra, que nos aviva, que nos enciende, que nos hace sentir que hay una esperanza, que hay una esperanza. Una esperanza. Y cualquier leve tribulación, no se compara con el peso de gloria que vendrá. Amén. ¡Aleluya! Amén. Pastor César. Quisiera que hiciéramos una oración. ¿Sabes? Pastor. Siento el poder de Dios. Dígame, hermano. Solo quería, pues, compartir un versículo, ¿verdad? Que es de lo que estamos hablando ahorita, que para reforzar esa fe, en Job 28:28 nos dice, ¿verdad? Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Aleluya. Amén. Quería compartir ese versículo que es poderosísimo, ¿verdad? Para que sigamos siendo fieles al Señor. Amén. Amén. Me preguntan un poquito por acá, entre bambalinas, ¿verdad? Me preguntan por la esposa de Job. En el registro de la Biblia dice que la esposa de Job le pidió a Job que maldijera a su Dios. Y muérete, así le dijo. Esas son las palabras que registran de la esposa de Job, ¿verdad? No se hacen más comentarios. Tampoco se explica si los otros hijos que tuvo Job fue con ella misma. Pero fue, para mi parecer, fue parte también de la prueba. Fue parte de la prueba para Job que su propia esposa le dijera, yo creo que vos lo que tenés que hacer ya es negar tu fe y morirte. Pero podemos investigar un poco más y en la próxima clase poder ahondar un poquito más en esta dama que estuvo ahí con Job y que dijo esas palabras. Quisiera hacer una oración en esta noche en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por este precioso tiempo que nos permites tener con los hermanos en la síntesis bíblica. Eres hermoso, Señor, realmente. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Jesús. Amén. Eres nuestro Redentor y tú vives. Hoy te pido que bendigas a todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Que si alguien está pasando una prueba, una situación difícil, aumente su fe, Señor. Aleluya. Y lo bendigas esta noche, Señor. Lo bendiga grandemente, poderosamente. Y que reciba la paz de Cristo. Reciba la paz del Señor en esta noche. En nombre de Jesús. Aleluya. Quiero felicitar a todos los que participaron en la respuesta de las preguntas. También vamos a estar compartiendo en estos días otras 4, 5, 6 preguntas sobre los temas que vimos. Es importante una retroalimentación siempre, ¿verdad? No valen puntos, no es que están siendo evaluados, para nada, hermanos. La idea es que crezcamos juntos y leamos más la palabra de Dios. ¿Qué les parece si nos despedimos cantando esa alabanza que dice: vive mi Redentor, vive mi Redentor, vive mi Redentor, vive mi Redentor. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos mañana. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Bendiciones. Lo esperamos el siguiente lunes. Amén. Amén para todos. Bendiciones para todos. Amén. Una buena semana. Creo en él, mi vergüenza.